Vamos a tocar una temática muy importante que nos va a permitir establecer la química y entenderlo un poco más de aquí en adelante, ¿ya? Esto es el átomo, mol, molécula. Entender el átomo como la menor fracción en la que se puede dividir un elemento simple, obviamente sin perder sus características o propiedades específicas, ¿ya? Independiente después de una reacción química. Eso se define como átomo. Se define como molécula a la partícula formada por la agrupación ordenada de átomos, ¿ya? Y pues obviamente que constituye la menor porción de un compuesto químico que puede existir en libertad. Es decir, si yo tengo un compuesto cualquiera, es una molécula quien la define en partículas unitarias, ¿ya? Luego de eso, con las unidades de mol. La mol es la unidad, ojo, unidad utilizada para expresar las sustancias. Mol se define como la unidad de masa atómica, ¿ya? Entonces, molecularmente hablando. Yo mientras en aspectos físicos trabajo con gramos, trabajo con kilogramos, pero molecularmente ya nosotros vamos a enfatizar mucho en la palabra mol, ¿ya? Ahora, la mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas. Y este concepto está muy relacionado a una constante o número llamado constante de Avogadro. Esta constante de Avogadro es el número de partículas constituyentes de una sustancia, ya sean átomos o moléculas, que se pueden encontrar en la cantidad de un mol. O sea, el número de Avogadro está inmerso en los moles establecidos. Y este constante de Avogadro toma valor de 6.022 por 10 a la 23 moléculas o átomos. ¿Ya? Ojo con estos valores. Como tal, para poder determinar átomos, moléculas y moles, no existe una fórmula para determinar moléculas, moles o átomos. Los procesos serán empleados por regla de 3 simple, pero teniendo en cuenta la determinación de ciertas propiedades. Aquí no hay valores establecidos. Los valores hay que determinarlos dependiendo del compuesto que a mí me estén estableciendo. En este caso, algunos de los valores que vamos a utilizar muy diversos junto con la tabla periódica son los pesos, es el llamado peso molecular. El peso molecular es la suma de todos los pesos atómicos de los elementos químicos y pues obviamente se define como unidad de masa atómica. Y también vamos a determinar como una fórmula establecida de los números de moles, que es el peso en gramos sobre el peso molecular, ¿ya? Teniendo en cuenta estos dos, nosotros vamos a partir en la realización del ejercicio, ¿ya? El ejercicio, estén muy atentos, concéntrense. Tenemos que calcular el número de moles, moléculas y átomos de hidrógeno en 35 gramos de agua. Me dan la masa atómica de hidrógeno que es 1 y la de oxígeno que es 16. Primero voy a determinar las moles del agua. Las moles del agua me dicen que es el peso en gramos sobre el peso molecular. 35 gramos, que es lo que me están dando el ejercicio, y los 18 gramos mol. ¿De dónde salen esos 18 gramos mol? Sale del peso molecular del agua. El peso molecular del agua es 2 átomos de hidrógeno, lo voy a multiplicar por 1 gramo, que es lo que pesa, y 1 átomo de oxígeno lo voy a multiplicar por 16. Eso en total me da 18 gramos mol. De ahí es donde sale ese valor, ¿ya? Cuando ya yo tengo esto establecido, a mí me dicen que las moles de agua que hay es 1.94 moles. Listo, ahora me piden determinar las moléculas y luego posteriormente el átomo. Para yo determinar las moléculas, utilizo los moles que yo determiné y los voy a colocar en una relación o equivalencia. Un mol de agua presenta 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Recuerden que dijimos que en un mol cualquiera siempre se va a encontrar esa cantidad de moléculas. Y del mismo modo, en una molécula cualquiera siempre se va a encontrar esa misma cantidad de átomos. Ahora, ¿por qué yo coloco mol abajo? Yo coloco mol abajo con la intención de poder cancelar las moles y poder obtener lo que yo requiero, que es molécula. Cuando yo hago esto es una regla de 3. Cuando hago esta equivalencia, me obtienen que es 1.17 por 10 a la 24 moléculas de agua. Ya tengo moles y moléculas. Ahora falta átomos de hidrógeno. Para poder utilizar esto, utilizamos nuevamente las moléculas de agua presentes y hago mi equivalencia. Me dicen que una molécula de agua, ¿cuántos átomos contiene de hidrógeno? 2. O sea, en una de H2O hay dos átomos de hidrógeno. Cancelo moléculas y obviamente hago la respectiva operación, que es 1.17 por 10 a la 24 multiplicado por 2.
esto me da que es 2.34 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Entonces el ejercicio como tal, esto es todo el ejercicio, pero el ejercicio como tal, básicamente, se va a enfocar más, es utilizar el número de Avogadro y pues también son utilizar la tabla periódica en caso tal me requieran a mí determinar gramos, pesos moleculares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Colocamos que es determina la cantidad de gramos de H2O presente en 5.34 por 10 a la 7 átomos de hidrógeno. Me dan que la masa atómica es 1 y de oxígeno es 16. En este caso, tenemos el dato que me están dando y pues lo voy a pasar a molécula principalmente. Es decir, este es un proceso inverso. Cuando ya tengo los dos átomos de hidrógeno en una molécula de esto, me quiere decir que yo los átomos los voy a pasar a molécula. Cancelo átomo y me queda la unidad molécula. Cuando hago esa operación, me dice que 5.34 por 10 a la 7 entre 2 me da 27 por 10 a la 6 moléculas de agua. Cuando me dé este resultado lo tengo que pasar ahora a la siguiente, que van a ser las moles. Me dicen que, como yo lo que quiero obtener es mol, un mol de agua contiene ¿cuántas moléculas de H2O? Recuerden el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Las moléculas de agua iniciales que el ejercicio me dio, que yo saqué, lo voy a multiplicar por 1 y lo voy a dividir entre el número de Avogadro de moléculas de agua. Cuando yo tengo ese resultado me da 4.48 por 10 a la 29 moles de agua. Ya obtenido las moles, ahora voy a determinar los gramos a partir del número de moles. Me dice entonces 4.48 por 10 a la 29 moles de H2O. Me dicen que un mol de agua son ¿cuántos? 18 gramos mol. Es decir, un mol me pesa el peso molecular del agua, que son 18 gramos. Ya saben que los 18 gramos salen del ejercicio pasado, que fue como determinamos el peso molecular. Cuando yo hago esta equivalencia, 4.48 moles de agua, que yo fue lo que determiné, lo voy a multiplicar por 18 y lo voy a dividir entre 1. Me da de que el resultado que me están requiriendo, ojo, determina la cantidad de gramos, es 8.07 por 10 a la 30 gramos de H2O. ¿Ya? Entonces es un número muy pequeño, muy grande, ¿sí? Pero del mismo modo, molecularmente no es prácticamente, no es gran cosa. ¿Ya? Entonces, estos ejercicios les van a servir mucho. Aquí no hay una fórmula establecida, reitero. Simplemente son ejercicios donde tú utilizas unos datos específicos y utilizando la tabla periódica. Y del mismo modo, utilizando el número de Avogadro, que es el pilar de esta temática. Listo, chicos, nos vemos.